A lo largo de la historia, pocas tierras han sido tan disputadas, tan sagradas y tan cargadas de significado como Palestina. ¿Cómo puede un territorio tan pequeño concentrar tanto peso histórico, espiritual y político? Desde las antiguas tablillas de arcilla hasta las resoluciones de Naciones Unidas, el nombre de Palestina ha recorrido los siglos entre imperios, religiones y pueblos que han luchado por definirla, protegerla o reclamarla. Pero, ¿qué es exactamente Palestina? ¿Un lugar geográfico? ¿Un símbolo de identidad? ¿Una promesa incumplida? En este viaje documental vamos a desentrañar los hechos históricos que han dado forma a su compleja historia, sin tomar partido, sin adornos. Solo la verdad documentada de una tierra que ha sido testigo de algunos de los momentos más decisivos y dolorosos de la humanidad. Mucho antes de que el mundo la llamara Palestina, esta tierra al este del Mediterráneo era conocida como Canaán. Allí, entre colinas, valles y costas fértiles, florecieron los primeros asentamientos humanos documentados. Cananitas, jebuseos, amorreos y otros pueblos semitas desarrollaron sociedades agrícolas, con estructuras tribales y una rica mitología que influiría en las religiones posteriores. En paralelo, hacia el segundo milenio antes de Cristo, surgieron relatos sobre un pueblo nómada llamado hebreo que afirmaba haber sido guiado a esta tierra por un pacto con su Dios. Con el tiempo, este grupo consolidó reinos como Israel y Judá, coexistiendo y a menudo enfrentándose con otros pueblos de la región. Así se configuró una tierra diversa, donde la mezcla de culturas y creencias fue tan constante como los conflictos por su control. Durante los siglos 8 y 6 a.C., Palestina se convirtió en objetivo de poderosos imperios que buscaban controlar las rutas comerciales del creciente fértil. Los asirios fueron los primeros en imponer su dominio, arrasando el reino de Israel y deportando a miles de habitantes. Poco después los babilonios conquistaron Judá, destruyeron Jerusalén en el 586 a.C. y llevaron al exilio a gran parte de la élite hebrea a Babilonia, marcando un episodio central en la memoria histórica judía. Sin embargo, el control cambió nuevamente con la llegada del imperio persa bajo Ciro el Grande. En el 539 a.C., permitió el regreso de los exiliados y la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Palestina, aunque bajo dominio persa, recuperó cierta autonomía religiosa y administrativa. Este periodo consolidó vínculos profundos entre identidad, tierra y fe, plantando las semillas de un legado espiritual que aún perdura. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno conquistó el Levante e introdujo la cultura helenística en Palestina. Tras su muerte, sus generales se dividieron el territorio y Palestina pasó a manos de los seleucidas, quienes intentaron imponer costumbres griegas. Esta presión cultural generó tensiones religiosas, dando origen a la revuelta de los macabeos y al breve periodo de independencia del reino asmoneo. Pero la calma no duraría. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo anexó Palestina al Imperio Romano. Bajo esta nueva dominación, las tensiones entre la población judía y el poder imperial crecieron. En el año 70 después de Cristo, tras una gran revuelta, el emperador Tito arrasó Jerusalén y destruyó el segundo templo. Años después, el emperador Adriano reprimió otra insurrección y cambió el nombre de la región a Siria-Palestina, intentando borrar la identidad judía del territorio. Con la expansión del cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, Palestina adquirió un significado espiritual sin precedentes. Era la tierra donde, según los evangelios, había nacido
predicado, muerto y resucitado Jesús de Nazaret. A partir del siglo IV, con la conversión del emperador Constantino al cristianismo, el Imperio Romano, ahora cristianizado, promovió la construcción de basílicas y lugares sagrados en Jerusalén, Belén y Nazaret. Bajo dominio bizantino, Palestina se convirtió en destino de peregrinación para miles de cristianos. Se reforzó su identidad como Tierra Santa y la presencia cristiana se consolidó en la región. Sin embargo, también se produjeron tensiones religiosas con las comunidades judías y samaritanas. A pesar de las divisiones internas del cristianismo, Palestina mantenía su lugar central en la cosmovisión religiosa de millones en el mundo mediterráneo. En el siglo VII, tras la muerte del profeta Mahoma, los ejércitos árabes musulmanes expandieron rápidamente el nuevo credo islámico. En el año 638, el califa Umar ibn al-Jattab tomó Jerusalén de manos bizantinas, marcando el inicio del dominio islámico sobre Palestina. A diferencia de otros conquistadores, los musulmanes permitieron que judíos y cristianos practicaran su fe bajo ciertas condiciones, reconociéndolos como pueblos del libro. Durante el califato omeya, se construyeron importantes monumentos islámicos en Jerusalén, como la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa sobre el monte del Templo. La ciudad se convirtió en el tercer lugar más sagrado del Islam. Bajo los abasíes y otros gobiernos islámicos, Palestina vivió largos periodos de estabilidad, diversidad y florecimiento cultural. Era una región estratégica y simbólica, venerada por las tres religiones monoteístas. A finales del siglo XI, el Papa Urbano II convocó la primera cruzada para recuperar Jerusalén del dominio musulmán. En 1099, los cruzados capturaron la ciudad tras un asedio sangriento, estableciendo el reino latino de Jerusalén. La conquista fue brutal. Miles de musulmanes y judíos fueron masacrados. Durante casi un siglo, Palestina quedó bajo control cristiano europeo, que impuso nuevas estructuras de poder, leyes feudales y órdenes militares. Sin embargo, el dominio cruzado fue constantemente desafiado. En 1187, el sultán Saladino lideró una contraofensiva musulmana que retomó Jerusalén tras la batalla de Jatín. Aunque los cruzados intentaron regresar, nunca recuperaron su posición inicial. Palestina quedó fragmentada entre distintos poderes islámicos, como los ayubíes y los mamelucos, que restauraron el control musulmán mientras respetaban en varios casos la presencia cristiana en los lugares santos. En 1517, el Imperio Otomano, bajo el sultán Selim I, conquistó Palestina tras derrotar a los mamelucos. Durante los siguientes 4 siglos, la región formó parte del Vilayato de Siria, con Jerusalén como una de sus principales ciudades sagradas. Los otomanos establecieron una administración relativamente estable, permitiendo la coexistencia de musulmanes, cristianos y judíos, cada grupo organizado en comunidades autónomas llamadas milets. Aunque la región era pobre y rural, se mantuvo como centro espiritual. Jerusalén atrajo a peregrinos de todo el mundo islámico y cristiano. En el siglo XIX, el interés europeo creció por motivos religiosos, arqueológicos y estratégicos. Potencias como Reino Unido, Francia y Rusia comenzaron a influir en la región, financiando escuelas, iglesias y hospitales. La identidad palestina moderna comenzó a gestarse entonces ante la presión extranjera y el nacionalismo emergente en el imperio. Tras la caída del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, Palestina pasó a estar bajo control británico,
mediante un mandato de la Sociedad de Naciones en 1922. Pero incluso antes, en 1917, el gobierno británico había emitido la Declaración Balfour, prometiendo apoyar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, sin perjudicar los derechos de las comunidades no judías existentes. Esta promesa encendió tensiones crecientes. Durante las décadas de 1920 y 1930, la inmigración judía aumentó, impulsada por el sionismo y la persecución en Europa. Los palestinos árabes comenzaron a organizarse, reclamando su derecho a la autodeterminación y protestando por la pérdida de tierras. Disturbios, huelgas y violencia marcaron la época. Atrapados entre sus compromisos con judíos y árabes, los británicos perdieron el control político y social de la región. En 1947, la ONU propuso un plan de partición para dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. El liderazgo sionista aceptó el plan, pero los representantes árabes lo rechazaron, considerándolo injusto, ya que los judíos recibirían más del 50% del territorio a pesar de ser minoría poblacional. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la creación del Estado de Israel. Al día siguiente, varios países árabes invadieron, iniciando la primera guerra árabe-israelí. Israel ganó y amplió su territorio más allá del asignado por la ONU. Más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados en lo que los árabes llaman Nakba, la catástrofe. Cisjordania fue anexionada por Jordania y Gaza quedó bajo control egipcio, dejando a los palestinos sin un estado propio. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, territorios que aún hoy son foco de disputa. La ocupación trajo consigo asentamientos israelíes, controles militares y desplazamientos, mientras que la población palestina quedó bajo un sistema desigual que ha sido denunciado por múltiples organismos internacionales. La identidad palestina se fortaleció en la lucha por la autodeterminación y el derecho al retorno. Desde entonces, el conflicto ha tomado múltiples formas: guerras, levantamientos conocidos como intifadas, negociaciones fallidas y un proceso de paz siempre frágil. Mientras millones de palestinos viven en la diáspora, en campos de refugiados o bajo ocupación, las divisiones internas y la fragmentación política dificultan una solución. A pesar de los acuerdos como Oslo, la esperanza de un Estado palestino independiente sigue siendo un anhelo pendiente. La historia de Palestina no es solo la crónica de una tierra, sino el reflejo de la condición humana: aspiraciones, fe, poder, exilio y resistencia. Es un lugar donde las memorias ancestrales conviven con heridas abiertas, donde cada piedra tiene un significado y cada frontera una historia. La complejidad del conflicto no reside solo en su pasado, sino en su peso simbólico, emocional y geopolítico en el presente. Comprender Palestina es mirar de frente a siglos de historia sin simplificaciones. No se trata de elegir un bando, sino de reconocer las voces de todos los que han habitado esta tierra y sufrido sus consecuencias. Solo a través de la verdad histórica, el respeto y la empatía puede trazarse un camino hacia la justicia y la paz, porque mientras el pasado no se enfrente con honestidad, el futuro seguirá atado al conflicto. Gracias por vernos. Mira los enlaces en la descripción para más detalles y cuéntanos qué tema quieres ver. Descubre el pasado, entiende el presente. Suscríbete y hasta el próximo video.